de Tatahuila, y como todos los lunes pues nos encontramos aquí los cronistas para comentarles sobre algunas efemérides importantes, tratando de que el público, la sociedad, sobre todo los jóvenes y los niños, puedan fortalecer esa conciencia cívica que tanto nos hace falta, porque creo que ahorita, dada la situación, pues hay que hacer énfasis en algunos valores, en algunos hechos, algunas personalidades que han tenido cierta trayectoria y que han luchado precisamente por una serie de ideales. Y hoy precisamente, pues como siempre nos encontramos aquí en esta mesa, los amigos los cronistas, y agradecerle, como siempre lo hacemos, a Georgina Martínez Montaño, que nos permite este espacio, lo mismo al director general de esta radio, a Paul Villegas, agradecerle también que nos permita estar con ustedes, a Natanael Rayas allá en los controles, y a nuestro amigo Marcos Herrero, de ahí de la Crónica de Culiacán, que es una entidad, una institución que promueve también junto con Radio Sinaloa este programa. Y pues hoy en la mañana, fíjate, Jaime, Luis Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, saludamos amigos. a nuestro auditorio. Hoy no vamos a contar con Juan Ramón Manjarrés, parece que tiene un problema de salud, pero creo que desde acá le mandamos un saludo. Hoy en la mañana, precisamente aquí en la explanada de gobierno, pues hubo un homenaje, porque se está conmemorando lo que es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Y como ustedes saben, pues la Fuerza Aérea Mexicana es una institución importante en nuestro país, sobre todo por las funciones que cumple de proteger la soberanía, incluso a veces participa junto con la Defensa Nacional cuando hay algún desastre, también están presentes ahí. Pero hay toda una historia, pues, que tiene que ver con este 10 de febrero, que es conmemoración de esta Fuerza Aérea, sobre todo a partir de que un 10 de febrero de 1944, siendo presidente Manuel Ávila Camacho, pues se emitió precisamente este decreto de la presidencia, donde establece que el arma de la aviación militar se elevaba a un nivel de las Fuerzas Armadas. Y a partir de ahí pues ya se institucionaliza lo que son las Fuerzas Armadas. Y si ustedes se meten a hacer un poco de historia ahí en las redes, en algunos libros, se van a dar cuenta que hay toda una historia que viene desde la Revolución Mexicana, en 1910, cuando empezaron a tratar de comprar algunos aviones por parte del gobierno mexicano, pero no prosperó, no fue sino hasta la Revolución Mexicana, ya en 1913, 1914, cuando el gobierno constitucionalista empieza a tratar de comprar los primeros aviones en Estados Unidos, mandan a algunas personas de aquí de México a capacitarse, y aquí es cuando se da, Jaime, Luis Antonio, cómo los constitucionalistas pues utilizan un biplano, primero en Guaymas, ¿no?, de reconocimiento y borbandear ahí algunos barcos de las fuerzas federales, y luego se da en Topolobampo lo que fue la primera batalla aérea, ¿no? Y un año después, en 1914, pues se da el bombardeo en Mazatlán. Fíjate que eso está registrado como en América Latina como los primeros combates aéreos, ¿no?, que se dan aquí. Así es, y para el conocimiento de nuestro auditorio, invitarlos a que cuando visiten el bello puerto de Topolobampo hagan una visita a un museo extraordinario que tiene un ejemplar a escala maravillosamente bien construido de este biplano que estás hablando, y que fue protagonista de ese primer combate naval que sucedió en Topolobampo. Precisamente era un avión que estaba al servicio del Ejército de Occidente, comandado por General Álvaro Obregón, y los pilotos pues eran un francés, creo, y un norteamericano. Carlos Salinas. Un mexicano, sí. El avión fue adquirido en los Estados Unidos y importado o traído a México, y lo pusieron a funcionar, y primero, como tú bien dijiste, en el puerto de Guaymas. Desde luego que en el contexto de la guerra en la Revolución, luego ocurrió el famoso ataque naval a los buques estos que estaban ahí varados en Topolobampo, el Tampico y
Y fíjate que posteriormente las mismas fracciones revolucionarias ya ves que se dividieron, ¿no? Y cada vez que una fracción llegaba al gobierno, pues utilizaba la aviación, una aviación lógicamente no muy desarrollada, que tenía que ver con biplanos, que a la medida que va evolucionando la aviación, pues van evolucionando los aparatos aéreos, pero lo utilizaban para combatirse unos a otros, para vigilarse sobre todo, para ver dentro de la estrategia militar, ¿no? Y aquí, Francisco, habría que darle el mérito a nuestro cronista de Los Mochis, bueno, afiliado a la asociación, el ingeniero Noriega, que es uno de los protagonistas de este trabajo de investigación sobre el biplano, que está perfectamente bien construido y exhibido allí en el Museo de Topolobampo. Vale la pena pues que el público conozca estos sitios donde puede encontrar mucha información histórica sobre estos hechos. Y también a Carlos Vital, ¿no? Ya fallecido, que es el cronista de Topolobampo, Armando Infante, que es el cronista de Ahome, que de una u otra manera ha reconstruido esta historia y está ahí en el museo a través de los textos que se ven. Exacto, y ese fue el motivo por el que fue declarado por el ayuntamiento del municipio de Ahome y posteriormente decreto del Congreso del Estado, ciudad heroica, por motivo de haberse dado allí esa batalla naval primera en el mundo, Sí, en el mundo, y luego Anaxim, a través de la comisión correspondiente, lo registró como uno más de los sitios que tiene memoria histórica. Pues así fue, ¿no? Un poco la historia, el antecedente de lo que son las Fuerzas Aéreas Mexicanas, que hoy precisamente están conmemorando un año más de existencia, de institucionalización, podríamos decir, ¿no? En 1944, a través de este decreto, pues ya se crea como parte de las Fuerzas Armadas del México. En donde, pues, señor Salinas tiene alguna vinculación de origen de Sinaloa, cuando menos los que participaron en el escuadrón 201 posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. El año pasado, creo, el año anterior, el Congreso del Estado hizo una exposición gráfica de fotografías muy interesantes en torno a la trayectoria de este aviador sinaloense que participó en el escuadrón 201. Fíjate que yo he estado estudiando la historia de las comunicaciones y los medios aquí en Sinaloa, que es un libro que a futuro voy a publicar, y me llama la atención mucho cómo aquí, sobre todo en Culiacán, en Sinaloa, los años 40, 50 hubo una proliferación de aeródromos, y el señor Agustín, ¿cómo se llama el señor que escribió un libro sobre la aviación en Sinaloa? Que por cierto, estaba viendo cómo una gran cantidad de la élite de Culiacán se metieron a ser pilotos junto con él, porque él creó una escuela de apellido Pitti. No, fue el señor González. Efraín González. González. Él fue el que fundó en en los años 40 la primera escuela de aviación. Y él venía de Monterrey. Él de Monterrey, exactamente. Y hay una anécdota por ahí, es interesante rápidamente, de que él fue el que llevó a hacer un reconocimiento, digamos, en la cuenca donde se iba a construir la presa de Sanalona, a los ingenieros que vinieron. Sí, porque de la creo que el comisión. ingeniero que estaba construyendo la presa de Sanalona, Guerrero, lograron comprar un avión. Bueno, y él precisamente prestó sus servicios ahí y enseñó a otros pilotos, porque se trasladaban seguido pues, los ingenieros de un lugar a otro. Bueno, yo creo que no hay ningún aviador aquí sinaloense famoso como el señor que mencionas, Pitti Salomón, que no haya salido de esa escuela. Fíjate que el Pitti fue alumno de sí, ahí. claro. Ya después él formó la otra escuela. Bien, pero vamos a dejar esta plática porque hay una efeméride muy importante que apareció precisamente en el promocional que hacemos semana tras semana, gracias a Luis Antonio, a quien le agradecemos que sea nuestro diseñador estrella ahí en el promocional. Ahora le llaman Flyer, ¿no? Flyer. Precisamente, pues ahí aparece a quien queremos dedicarle parte del programa, que es Ana Agustina de Jesús Ramírez Heredia, que precisamente nació
un 14 de febrero, ¿verdad? En la ciudad de Mocorito en 1813, y a la cual pues todos los años, le hacen este homenaje. Ahí está este monumento. Y queremos pues hablar precisamente sobre este personaje, que fue un personaje realmente, a mí me llama mucho la atención porque durante mucho tiempo fue un personaje anónimo, ¿sí? Cuando ya después, con el tiempo, Eustaquio Buelna, que fue los primeros, el mismo Nakayama, Héctor R. Olea, y algunos otros historiadores y cronistas empezaron a investigar su vida, consultaron la parroquia ahí de Mocorito para ver el acta bautismal del personaje. Porque hubo una confusión de su oriundez. Y consultaron algunas otras fuentes, incluso entrevistaron a parte de su familia cuando todavía vivían, sus descendientes, y fueron reconstruyendo esta vida. Historia. La podríamos decir, no sé si heroica, porque le llaman una heroína, pero sí es un poco trágico también, ¿no? La situación del personaje, que ahorita vamos a comentar porque nos vamos a un pequeño corte. No se nos vaya, ahorita vamos aquí, sus amigos los cronistas, a seguir platicando sobre este personaje, Ana Agustina de Jesús Ramírez Heredia, nacida en Mocorito, un 14 de febrero de 1813. Ahorita volvemos. Fíjate, 1813, siglo XIX, plena después de la independencia. Y la danza contemporánea nadie la entiende. Y la lectura es aburrida. Está acá. Ay, sí alcanzas a captar, ¿o no? Sí. Porque estoy hablándole aquí al micrófono. Sí, no hay problema, alcanza bien. Estás escuchando Radio Sinaloa. Sí hubo una exposición ahí, no sé si la visitaron ustedes ahí en el Congreso, estuvo muy bien porque hay un militar, hay un aviador ahí sinaloense que encabezó parte del escuadrón famoso 201 que participó supuestamente en el bombardeo allá de Japón, allá en la... La lectura es aburrida. Vamos a darle tataúd a esas ideas y descubramos lo que somos y cómo lo expresamos. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso aquí con sus amigos los cronistas. Nos encontramos en esta mesa Luis Antonio García Sepúlveda, Jaime Félix Pico y su servidor Francisco Padilla, cronista de la ciudad de Culiacán. Y estamos comentando sobre un personaje que el próximo viernes están cordialmente invitados todo nuestro público. Se le va a entregar una medalla, un diploma y una cantidad, creo que son 50,000 pesos a quien ahora se ha designado para que sea la premiada. Y ahorita les vamos a hablar de precisamente quién es la premiada, aunque muchos de ustedes ya lo saben porque ya apareció en la prensa. Pero ahorita vamos a platicar precisamente sobre este personaje también porque es conocida nuestra, amiga nuestra, y hemos seguido de cerca la trayectoria de este personaje. Pero en el caso de Agustina Ramírez, yo le quería preguntar a ustedes, Jaime, Luis Antonio, ¿de dónde le viene este espíritu republicano, liberal a la señora? Porque es una señora ama de casa. Y yo le encuentro esta relación, de este pensamiento que puede haber tenido la señora, porque entregar 13 hijos pues no es cualquier cosa, ¿no? Pero tiene que ver con visiones ideales muy grandes, y yo creo que tiene que ver con el esposo y con el papá. El papá pues era un indígena de poblano, no sé por qué razón anduvieron por acá, no está muy claro cómo es que ella nació en Mocorito, pero puede ser que haya sido por la leva, ya que movían mucho a los soldados, ¿no? Pero el señor, el papá, pues es republicano, liberal, y luego se casa con un soldado que también es de las filas republicanas, pero a ella ya le toca este periodo cuando la invasión francesa, Jaime. Así es, mira, qué bien que haces esta antecedente de su pues anónimo, personaje anónimo entre comillas. El mismo Antonio Nakayama en un documento que tituló La Dama del Ropaje Negro, él habla de que Agustina Ramírez es un enigma, es algo que no está muy claro, porque no porque no tenga su oriundez de Sinaloa, sino como tú preguntas, ¿de dónde le viene ese espíritu patriótico y de defensa a una nación, entregando a lo mejor que son sus hijos, ¿verdad? Él dice, Nakayama no fue a la escuela,
fue una ama de casa, seguramente lo presupone. De su juventud no sabemos nada. Pero el amor lo encontró en un soldado, como tú dijiste, que fue su esposo Severiano, que participó y murió en el combate de la defensa a Mazatlán. Ahí hay un elemento que puede ir develando este espíritu patriótico, que era por otro lado, era muy común en el siglo XIX, supongo yo, estos sentimientos patrióticos, porque México en el siglo XIX estuvo asediado desde la invasión norteamericana, que nos quitó más de la mitad del territorio en el 47, y luego los franceses, y luego otra vez los norteamericanos. Entonces, acuérdense de esa proclama de Rosales, el general Rosales, que defendió su patria aquí en San Pedro, que decía: voy a defender a mi patria, el que quiera seguirme, que me siga. Entonces, ese sentimiento de estar ligada a la vida de un común, a defender a su patria, creo yo que era parte del imaginario público de la sociedad en ese tiempo, que a lo largo de tantos años, ya vamos a cumplir casi 200 años del nacimiento de Agustina Ramírez, que nació en 1813. Entonces, pues estamos en el ya pasó el bicentenario, ¿no?, de su nacimiento, pero su fallecimiento fue el 79, el 14 de febrero del 79, que hace 2 años fue el centenario. Exactamente. Entonces, además, dice Nakayama, a su lado se convirtió, porque anduvo acompañando a su esposo en las batallas, y se convirtió en una soldadera, como fueron las soldaderas de la Revolución, que también acompañaron a sus esposos en los campos de batalla, que caminó al lado de su esposo, dice, luchando en combates y en las azonadas en contra del conservadurismo. Yo creo que de ahí le viene a este personaje ese sentimiento de patriotismo y de heroísmo, que finalmente entregó lo mejor de su vida, que fueron sus hijos, a la defensa de la patria. Y lo que registran, lo poco que está registrado, pero que tiene mucho sustento y evidencias, es que esta señora aleccionaba a sus hijos a que fueran a defender a su patria. Incluso en una ocasión, encontrado en estos escritos, uno de sus hijos fue y lo recogió muerto en una batalla y lo llevó a presentarlo a sus otros hijos para darles un ejemplo de lo que era morir por la patria. Era una mujer espartana. Espartana, y hay muchas otras pocas anécdotas, digamos. Antes de que entre a ver otra anécdota, precisamente hay una, no sé quién lo cuenta, qué historiador, que precisamente tiene que ver con un hijo también que había desertado del ejército. Ah, bueno, exactamente. Que desertó del ejército y se fue, allá estaba en Mazatlán ella, y tuvo su apogeo en la defensa del país contra la intervención francesa. Y ella lo reprendió. Le dijo que por qué se había venido. Él creo que era lo más chico. Eusebio. Ella lo reprendió y lo llevó otra vez con el capitán. Con el general Domingo Rubí. O con Ramón Corona, que eran los dos. Y le dijo, te vas a quedar aquí, vas a luchar por la patria. Y al final pues terminó muerto como los otros 13, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué pensaba la señora? Oye, hay una anécdota. A Francisco, ¿me recuerdas que hay una anécdota también de una madre espartana, ¿no?, allá en Grecia, en la cual un hijo regresó con vida y lo rechazó, la madre lo rechazó? Esa anécdota que estás platicando la escribe Hernández Tiller, creo. Hernández Tiller, y efectivamente lo reprendió en frente del general y le dijo: si tú vuelves a traicionar o a desertar
no me cuentes como vida, en vida, soy para ti muerta. Y en vida ni siquiera te me vuelvas a presentar. Fue pues, un reprendimiento bastante fuerte, en ese momento, pues, por lo que podemos valorar, pues, el espíritu de esta señora, que no era solamente una mujer, pues, que no tenía ese sentimiento de patriotismo, de sentirse, de tener un sentido de pertenencia a su nación, y que podía entregar lo mejor de sí mismo para la defensa de la patria, cosa que ya lo hemos comentado aquí en este programa, de que está muy lejos ya de la mentalidad de los jóvenes y nuestros las invasiones extranjeras de esa forma militar, de tal forma que no tenemos en la actualidad ese sentimiento de patria. Creo que es importante ahorita, sobre todo por el asedio que tenemos del imperio aquí de nuestro vecino, que ahorita está, pues hablar de la necesidad de la defensa de la soberanía, ¿no? Así es, pues es que ya hay amenazas concretas, y yo creo que pues el militarismo ya no, en la época moderna ya hay muchas otras formas de intervención, ¿no? Que debemos estar muy atentos, porque ya es una cosa bien señalada por el gobierno de los Estados Unidos. Me acordé ahora que estuve por allá en Estados Unidos discutiendo con unos trumpistas que son parientes míos. Son los que defienden a Trump a capo y espada. A capa y espada. Cuando yo les pregunté, a ver, si este individuo los mete en una guerra a Estados Unidos, como es muy probable, van a querer que sus hijos vayan a defender la patria. Y ya se quedaron así, como diciendo, no habíamos pensado eso, ¿no? Estarían dispuestas a que sus hijos, como constantemente lo hacen los jóvenes norteamericanos, ¿no? Así los es. Mandan a partes lejos a pelear por Estados Unidos. Y a veces ni por Estados Unidos, sino por otros intereses. Bueno, pero no... Sin querer nos desviamos un poco, ¿no? Sí. Pero esta valerosa mujer me recuerda mucho a mí. Ella murió en la más espantosa pobreza. De hecho, el Congreso del Estado le había asignado una pensión honorable para ella, y ella murió, jamás recibió un 5. Ahora sí, tiene muchos monumentos por todo Sinaloa, pero me recuerda también a la valerosa mujer Valentina Ramírez. Otro caso parecido. Otro caso igual, una mujer que participó, se hizo pasar como soldado en las fuerzas del general Ramón F. Iturbe. Y peleó en la revolución, y también jamás le dieron un 5 de parte del ejército. Murió en la más espantosa pobreza. En Nabolato, algo de común. Culiacán, aquí murió. Ramírez y la Valentina, ¿no? Porque ambas terminaron viviendo de la caridad. Totalmente. Incluso, fíjate que sí le dieron la pensión, pero los gobiernos posteriores se la quitaron. Ya no la reconocieron, y luego le volvieron a reconocer la pensión, pero ya no le la dieron. Y así la trajeron durante mucho tiempo. Sí, bueno, todo esto ocurrió en el siglo XIX. Sí, en el siglo XIX, sí. Y lo de doña Valentina Ramírez fue en el siglo XX. Pero les quiero decir que cuando menos, si se puede decir, a la señora doña Agustina tiene monumentos, pero la Valentina Ramírez, nuestra soldadera de Nabolato, bueno, ella vivió muchos años ahí, pues no tiene un monumento que la recuerde. Hay que dejar establecido, pues, bueno, el monumento a Agustina Ramírez, aquí lo tenemos, que es donde se celebra. Ajá. Falta que tú dices de la soldadera. Este monumento, para nuestro público, para que sepa, fue construido por el general Gabriel Leiva Velázquez lo ordenó. Sí, y fíjate que el primer homenaje que le hicieron a Agustina Ramírez, ahí en ese homenaje, cuando lo inauguraron, fue el cronista Antonio Nakayama. Él fue el orador. Sí. Que en ese tiempo él era el director del museo del parque regional. Del parque. De la biblioteca. Sí, de la biblioteca. Hay dos eventos oficiales. El primero fue el decreto en el que se le otorga esta pensión, que fue promovido por el que entonces era gobernador de Sinaloa, Domingo Rubí, que ya se sabía, pues, del caso de la señora,
que había entregado sus hijos a la defensa de la patria. Como esa pensión no se hizo efectiva por razones presupuestales o lo que sea, se elevó al Congreso de la Unión la petición de que se le considerara una heroína nacional, y esa iniciativa estuvo a cargo del general Vicente Riva Palacio, que dio un discurso muy importante en el Congreso de la Unión para que la pensión se le subiera a 150 pesos mensuales de 30, y haciendo ejemplos o poniendo como ejemplos algunos casos que él conocía entonces de que no le llegaban como dicen, ni a los talones al hecho patriótico de esta señora, que sin embargo el gobierno les había reconocido mejores pensiones. Bien, vamos a un segundo corte de estación, no se nos vaya, estamos platicando sobre este personaje, Ana Agustina de Jesús Ramírez Heredia, mejor conocida como Agustina Ramírez. Ahorita volvemos. Y después de eso ya... Acuérdate que estamos grabando porque estás casi de espaldas. Ay, Ese hombre es pariente de rivales. no me había dicho nada el productor. Oye, después de eso hasta Leiva Velázquez se volvió a recordar a Agustina Ramírez. Descubramos lo que somos y cómo lo expresamos. Y fue porque, pues Leiva Velázquez, yo creo que Nakayama influyó mucho en eso. Sí. De hecho, ya venían muchos trabajando, buscando información sobre ella, un poco para hacerle justicia. Sí, justicia. Y otro Porque también. hay casos, hay detalles que José Ferrer en Mazatlán entrevistó a la hermana que también andaba en la miseria, y la hermana le platicó de Agustina Ramírez que había tenido una hermana con esos antecedentes, y José Ferrer lo escribió. También queda constancia de hechos. Entonces, cuando viene el homenaje de Leiva, Nakayama se da la tarea de buscar la oriundez, asegurar, porque se decía que era también de Jalisco, o Jalisco la disputaba. Entonces se encuentran la fe de bautismo en Mocorito, y ahí hacen una certificación de esa acta. Y ahí se dan cuenta quiénes son los papás. Con los papás y cuándo nació y dónde. Bien, vamos a darle una entrega a la Agustina otra vez y estamos de otras cosas. Pues más bien terminemos, tenemos muchos temas. Queremos ver a lo de la Marta ya. Pero Marta Salazar, Sí, pues sí. yo creo que aterrizamos nomás diciendo del homenaje el 14 de febrero y que ha sido galardonada este año Marta Salazar, y ahí pues hay que sacar datos. ¿Quién es Marta Salazar? Rápido, ¿no? Tú los tienes, ¿no? Los datos de Marta los tienes tú. No, pero mencionamos, de todo mundo conoce. Bueno. Tengo algunos aquí. Vamos. Acompáñanos de la mano por el tiempo y siéntelo. Me voy con la pinta, con el pasaje de su historia, con tengo Oscar. ¿Te parece? Oí, digamos. Parece verdad. Sinaloa, pasajes de nuestra historia. Y don Antonio Nakayama, otra figura que también murió en la más horrenda pobreza. Y ciego. Ciego, enfermo, pobre y olvidado. Las frecuencias que nos unen. Es el destino que tenemos los cronistas. Vamos. Que la lectura es aburrida, vamos a darle tatahuil a esas ideas y descubramos lo que somos, cómo lo expresamos. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso aquí con sus amigos los cronistas. Y ya para concluir con este personaje, Agustina Ramírez, pues les hablaríamos precisamente a quien le entregan este premio estatal al mérito social, Agustina Ramírez. Sobre todo, pues se le entrega a personas que por el servicio a la comunidad, porque han entregado parte de su vida a algún servicio social, han hecho algún sacrificio precisamente por esta comunidad. Me acuerdo que el año pasado se lo dieron a Marisol de la Noria. Sí, una Marisol Icaja, compañera que colabora con la crónica. incluso ella es parte de la crónica de Sinaloa. Y hoy pues se le entrega a nuestra amiga Marta Romero. Marta Salazar. Marta Salazar, perdón. Y qué bueno, creo que es un reconocimiento muy oportuno para ella porque ya tiene una edad grande
pero también es muy meritorio por la trayectoria, Jaime, que tiene Marta. Como actriz de teatro principalmente, pues también de toda esa corriente que generó Oscar Liera en el teatro sinaloense, y fue una de las actrices destacadas que pues ha tenido una gran trayectoria hasta la fecha. Incluso fue nominada también dentro del Premio Sinaloa de las Artes, y ahora se le entrega este galardón con todos los méritos que le hacen posible que sea acreedora a este premio, que entre paréntesis pues se llevará a cabo el próximo día 14 de febrero en el monumento a Agustina Ramírez, que está ahí precisamente en la confluencia del Boulevard Madero, Solano, la calle Bravo y Boulevard Leiva Solano. Pues invitamos a toda la comunidad cultural, artística, a los cronistas, a los políticos no, porque esos de rigor tienen que estar ahí. Pero el monumento, todo el mundo lo conoce y sabe, pero a veces a mucha gente yo le he escuchado que quieren saber cuál es el significado de todas esas. Pues están los 12 hijos. Es un monumento de Becerra. ¿Es de Becerra? Del papá. Del papá de... Están los 12 hijos en torno a la mujer ahí. Sí. Son los hijos que sacrificaron, porque el último no murió en combate, murió después. Fíjate que hablando del premio estatal al méritos social Agustina Ramírez, y hablando de Marta Salazar López, pues me llamó mucho la atención que ella participó en el Teatro Apolo, por la edad. O sea, le tocó todavía cuando estaba el Teatro Apolo, y creo que ahí precisamente participó como actriz, y sobre todo pues conoció a Luz López Mesa, también una... Sí, actriz y directora. Y a la coreógrafa Rosa Andrade, que fueron sus maestras. Y a partir de ahí pues se dedicó toda su vida al teatro de manera muy desinteresada, porque pues aquí dedicarse a la cultura no te deja ningún... Y el teatro es por vocación, por afición. Y después conoció a Liera, participó en el Teatro Apolo, que también crió Liera, en el Tatúas también anduvo por ahí. Y todavía creo que si le invitan pues ahí va a estar, ¿no? Todavía ya anda frisando los 88 años. 88 años. Y está en muy buena... No, pues una felicitación a Marta y un caluroso saludo y un abrazo. Y decirle que ahí nos vamos a ver el día viernes, ahí en el monumento, donde le van a hacer este reconocimiento. Hay varios, brevemente así, tenemos varios efemérides. Sí, efectivamente, vamos a pasar a otras efemérides para comentarlas en el tiempo que nos resta. Ya ven que la radio aquí, el tiempo transcurre muy rápido y traemos todavía una gran cantidad de efemérides, algunas muy importantes, ojalá pudieran escucharnos. Pues adelante, Luis Antonio. Bueno, un día como hoy, febrero 10, pero de 1919, el general Juan M. Banderas, jefe de la revolución en Sinaloa en 1911, después de una discusión verbal, fue asesinado por el diputado y coronel Miguel Peralta en el interior de la dulcería El Globo, en la Ciudad de México. El día 11 de febrero, pero de 1827, se editó el primer periódico. Amigos, les hablamos de las efemérides del día 10 de febrero al 16 de febrero, en diferentes años. Así es que fue el 11 de febrero, pero de 1827, cuando se editó el primer periódico del Estado, El Espectador Imparcial, editado por don José Felipe Gómez en el Real de Minas de Cozalá. Y un 11 de febrero, pero de 1890, nace en Badiraguato Fernando Cuen, militar, escritor, abogado y diplomático. Fue jefe del Estado Mayor Presidencial, gobernador del Distrito Federal, embajador en Argentina y articulista del periódico El Universal. Murió en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 1953. Y un personaje muy interesante para la historia.
un 12 de febrero, pero de 1906, murió Teresa de Urrea, la Santa de Cabora. Esta singular mujer nació en Nocoroni, Sinaloa, el 15 de octubre de 1873. Desde muy pequeña se le atribuyeron facultades para curar. Se le llamó Santa Teresa de Cabora por la hacienda donde la llevaron sus padres, en el municipio de Quiroga, distrito de Navojoa, en Sonora. Su padre comercializó sus facultades de curación y poco a poco fue conocida, acudiendo enfermos desde Estados Unidos. En 1890, 2 periódicos escribieron sobre de ella, acrecentando su fama. En diciembre de 1891, estalló una rebelión de tarahumaras en Tomostic, en Chihuahua. Los yaquis también se rebelaron, lanzando vivas a la Santa de Cabora en Nogales, Arizona. Lanzando vivas a la Santa de Cabora. En 1894, el gobernador Rafael Izábal ordenó a los Urrea salir de Sonora, quienes se refugiaron en Nogales, Arizona. Teresa de Urrea murió en Clifton, Arizona. Varios escritores publicaron libros sobre la vida de ella. Y aquí localmente pues felicitamos al actor Miguel Ángel Valencia, que él va a cumplir años el día 12 de este mes. Igual a Julio Bernal, periodista y promotor cultural, nació en Guasave, Sinaloa, el día 12. Si lo conocen, feliciten los amigos y si pueden, pues denles algún regalito. Estoy seguro que no se van a negar a recibirlo. Si alguien quiere saber precisamente la historia esta de la Santa de Cabora, pues precisamente es el libro que mencionaste tú, Luis Antonio, Tomochic, no sé cómo lo pronuncian, es que es un vocablo yoreme, creo, o tarahumara. Heriberto Frías hizo es una novela espléndida, ¿no? Donde narra precisamente la historia de la Santa de Cabora. Y su defensa. Y Rosa Montero, que es una novelista también de Sonora, tiene una novela preciosa sobre el personaje de la Santa de Cabora. Los pasajes así muy rolfianos, tipo García Márquez, ¿no? del realismo mágico, precisamente porque el personaje da para eso, pues era una curandera, pero hija de hacendados, y luego se inclinó por la revolución. Y fíjate que el apellido de Urrea está muy vigente actualmente, y aquí recuerdo, o más bien hago mención de el embajador, porque le queda el título, que haya tenido ese cargo, Enrique Júbar Urrea. Él se ha dedicado a rastrear todos estos datos de la vida de la Santa de Cabora, María Teresa de Urrea, sobre todo de todos los familiares que viven en los Estados Unidos, que tienen toda la documentación de la vida de esta señora. Y bueno, ella viene a sumarse a mujeres sinaloenses que han tenido relevancia o impacto a nivel nacional, como de la que estamos hablando al principio, Agustina Ramírez, la que mencionó Luis, la Valentina, y ahora que mencionamos a esta Teresa de Urrea, todas del siglo pasado. Y qué raro que ahora que está reconociendo la trayectoria de las mujeres, qué raro que la federación no se ha dado cuenta de este personaje, ¿no? Y fíjate que ha resaltado la vida de esta señora Carrillo Puerto y la pone como la primera mujer feminista de México, y estas señoras, Agustina Ramírez, la Valentina, Teresa de Urrea, tienen méritos suficientes, incluso en toda la relatoría que se hizo en las propuestas de Agustina Ramírez, se exigía al gobierno, al Congreso de la Unión, que tuvieran categoría de heroínas nacionales, cosa que a la fecha nadie se ha ocupado de eso. Bien, fíjate, Luis Antonio, que se te olvidó, pasó, no sé por qué, una efeméride que es muy importante en la historia de Sinaloa, porque un 12 de febrero, pero de 1865, que es precisamente la época de la invasión francesa que estamos viendo con Agustina Ramírez también, Exacto. Que ahí coincide, se dio el incendio de Concordia. Ah, ¿es la otra mujer? Sí, cómo no. La Nanachón. Encarnación Osuna Valdés, la Nanachón.
Resulta que después del combate de veranos ahí en Concordia, donde Rubí y sobre todo otros luchadores por la República derrotaron a los franceses en el combate ahí en Veranos, que es una comunidad ahí en Concordia, y esto pues no le gustó a Castagny, ¿sí? Y Armando Castagny y hace un decreto ahí en Mazatlán, va a Mazatlán y hace un decreto donde declaran la pena de muerte para todos aquellos que anduvieron participando con los insurgentes y sobre todo a la población que protegiera, ¿sí? A los guerrilleros, porque eran guerrillas básicamente los que atacaban a los franceses. Entonces ese coraje por la muerte de Veranos, donde asesinaron no asesinaron, mataron a un montón de franceses, ahí creo que ahí están, hasta ahí están enterrados, según cuentan. Eso despertó pues el odio y el coraje de Castagny, Armando de Castagny, y pues llegaron a Concordia, ya habían incendiado algunos pueblos antes, y llegan a Concordia, y ahorita le vamos a platicar lo que sigue, porque nos vamos a un corte, ahorita volvemos. Sí, ya hay 4 mujeres, mira, todas con méritos nacionales. Oye, hay que saludar a Jorge Briones, ¿no? Felicitarlo, ya lo tengo. ¿Por qué? Cumpleaños. ¿Ah, sí? Cumpleaños, Jorge, el 15. La Nana Chon. El 15. Se llama Encarnación Osuna de Valdés. Sí. Y es que los franceses llegaban a los pueblos y los quemaban. Yo, Hacían arrasaban con el pueblo y los quemaban. Al estilo de ahora. yo estuve en su casa y lancé la cuerda para ahorcarla. Eso fue en un documental. Y yo era el sargento, el villano, que la iba a ahorcar. En un documental que por ahí tiene Nicolás Vidales. Pero, pues más bien salió cómico aquel, más que una cosa dramática. Recuerdo cuando allá también en el fuerte se disfrazaron de los personajes. Ah, bueno, sí, yo me disfrazé del personaje cuando inauguraron el busto de la Nana Choi. De la Nana Choi, del enfrente. fuerte. No, pero espérame, no, es que ahí en Concordia, en una Estoy celebración. hablando del fuerte. Bueno, yo estoy hablando de una celebración allá. Cuando le inauguraron el busto de ella, yo actué ahí como Vamos a darle tantas sargento. ideas y descubramos lo que somos y cómo lo expresamos. Continuamos. Bien, ya estamos en la recta final de este programa, Dale Tatahuila, y estamos aquí, sus amigos los cronistas, comentando una efeméride muy importante que se le había pasado a Luis Antonio, pero se la vamos a dejar de tarea para que la estudie. No, ahí la tengo, ahí la tengo. Resulta que después del combate de verano le señalábamos un poco para la zona de esta historia, donde se derrotó a los franceses por los mexicanos, pues se declaró la corte marcial ahí en Mazatlán por Armando de Castagny. Recordémonos que Mazatlán estuvo ocupada durante muchos años por los franceses, y de ahí salían a los pueblos vecinos a tratar de combatir a los insurgentes, a los soldados mexicanos. Pero después del combate de verano, pues el coraje el odio que les trajo más a los mexicanos, pues se decretó que corte marcial para todos aquellos que protegieran a los mexicanos, sobre todo a los soldados. Y llegaron precisamente ahí un 12 de febrero de 1865 a Concordia, y lo que hicieron pues básicamente quedó una marca indeleble muy mala en la historia, sobre todo para los franceses, ¿no? Porque pues incendiaron la ciudad, violaron a las mujeres, saquearon la ciudad, y pues la que le enfrentó precisamente es otra mujer. Ahora estamos hablando de muchas mujeres. Fue Encarnación Osuna de Valdés, llamada la Mamá Chon, que precisamente hay un monumento, fíjate, ahí en la plazuela. En la plazuela de Concordia. En estos días están precisamente pues conmemorando, no conmemorando, sino porque es una cuestión trágica. Yo creo que, ¿qué pudiera ser? ¿Algún homenaje a la Mamá Chon? Hay una tradición en el sur de Sinaloa, ahí en el municipio de Concordia, de representar en las escuelas
primarias principalmente, hacer actos de representación de esta lucha y defensa de la patria en contra de los franceses. Está muy, es como el desfile de las banderas históricas que hacemos aquí en Culiacán, representando las etapas en las que las banderas o los banderines estuvieron vigentes. Allá lo hacen en este contexto de la guerra en contra de los franceses en el siglo XIX, entre 1863 hasta 1867, que fue cuando se termina esta invasión francesa. Pues lo que se le reconoce ya a la mamá Chon es precisamente la valentía, la entereza, porque resulta que fueron a dar con ella porque ella era protectora de Domingo Robí, Ramón Corona, que eran los y de otros luchadores militares que estaban al frente. Y pues fueron a dar con ella ya y empezaron a reclamar, incluso que se dice que la colgaron y la torturaron para que les dijera dónde andaba Ramón Robí, Ramón Corona y los otros soldados, pero ella con una entereza les dijo que no les iba a decir, y se rescatan algunas palabras, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Pero eso es lo que menciona siempre, donde les dice: esta es la civilización que nos vienen trayendo y que hacéis gala de ella. En realidad, no habéis venido a México sino a incendiar poblaciones indefensas, a ultrajar mujeres patriotas. No son otra cosa que asesinos y bandidos. Fíjate, no está muy lejos de lo que está pasando ahora, ¿no? De las amenazas. A ver, Luis, tú ibas a decir algo. Bueno, estamos hablando ya de 4 mujeres de gran valía a nivel nacional, desde Agustina Ramírez, la Valentina, la Santa de Cábora y Nana Chon, Encarnación Osuna de Valdés. Fíjate que cuando inauguraron el monumento a doña Encarnación Osuna, la Nana Chon, ahí en la plazuela que está frente al Palacio Municipal, en Concordia, yo tuve el gusto de estar presente en ese acto y estuve presente en una representación teatral de ese evento, en la cual los soldados irrumpieron en la casa de la Nana Chon y la amenazaron con colgarla. De hecho lo hicieron, pero la descolgaron. Y a mí me tocó ser el villano, el sargento que... Hasta allí. el sargento que la colgó, ¿no? Y que la descolgó. Y estuve presente ahí y participé en esa representación teatral en la inauguración del monumento a la Nana Chon en Concordia. ¿En qué año fue, Luis? Mira, no recuerdo, te soy sincero, déjame ver, fue en el 2015, si mal no recuerdo, sí, así es. Creo que fue en 2015. Y no los enfrentaban ahí en Concordia los hombres, porque precisamente Robí, que era la zona que controlaba Domingo Robí. Al ver la superioridad numérica de los franceses, pues luego lograron salir de ahí. Desgraciadamente pues dejaron a mujeres, niños, señoras, y con ellas ensañaron los franceses, ¿no? Pero igual quemaron otras poblaciones ahí cercanas también. Pero la superioridad numérica no provenía solo de los soldados franceses o los africanos que venían en los suavos, sino que estaba unido al ejército del Tigre de Arica. Sí, de Nayarit. Bueno. Bien, pues no sé si quieren abordar alguna otra. Ya estamos quedan 2 minutos. Si no, pues nos despedimos y... Bueno, antes que nada, sí, un saludo a nuestro queridísimo amigo y compañero Jorge Briones Franco, que va a cumplir años el próximo día 15. Un saludo hasta a Zamorada, Nayarit. Exactamente. Jorge Briones Franco. Y reiterarle la felicitación a nuestra querida amiga Marta Salazar. Y nos vemos el viernes ahí en el Monumento a Agustina Ramírez para acompañar a nuestra amiga Marta Salazar. Muy buenas tardes, nos vemos el próximo lunes. Agradecerle de nuevo a Natanael Rayas en los controles, a Marco Romero que está grabando para las redes, a Paul Villegas que es el director general y a Georgina Martínez que ya la extrañamos por acá. Buenas tardes. Muy buenas tardes.